Shabbat Shalom, mis amados, mis amadas, bienvenidas y bienvenidos a esta plataforma que le hemos llamado Conceptos Adecuados de Edificación. Es una escuela hebraica, ¿no? De nosotros nos hemos propuesto impartir, enseñar la palabra desde una perspectiva hebraica, donde nuestro pueblo Israel ha vivido en toda su creación. Sí, no. Israel no es una mezcla de paganismo o sea, un sincretismo con el cristianismo, no. Cristianismo y judaísmo son dos cosas diferentes. Por la misericordia de Dios, casi todos nosotros hemos conocido la Biblia hebrea a través del cristianismo, pero en su misericordia el Señor nos ha llevado a conocer las raíces judías de nuestra fe y estamos nosotros transicionando. Muchos de nosotros ya lo hemos hecho, otros están en el camino, otros están modificándose y estamos aprendiendo de la Torá. Y como de costumbre, cada Shabbat se lee la lectura pública de la palabra, se lee el ciclo anual donde estudiamos la Torá en cada porción que los sabios de Israel han establecido desde el tiempo de la gran asamblea. Así que hoy la porción número 42-43, que es una porción doble. La porción Matot más de. Y la porción comprende, como hemos dicho, del libro de Números 30, verso 2 al 36-13. Esta es la porción central de la Torá. Haftará también comprende el libro de Jeremías, el capítulo 1 al capítulo 3-4. También dentro de del Brit Hadashah, el pacto renovado, también tenemos una lectura. Es el libro de Jacob, capítulo 5. Y también el libro de Mateo, verso 1. Así que, como siempre, vamos a comentar esta porción. Levantamos nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma al Creador para que nos dirija en esta porción y nos ayude a entender su palabra. Acuérdense que este es el tiempo en el cual el Eterno nos habla. Permita que Él le hable. Dígaselo. Háblame hoy, Padre. Enséñame tu palabra. Enséñame qué tú quieres que aprenda hoy para poder adoptarlo en mi vida. Esta es la oración. Le damos toda rabá al Eterno por la posibilidad de ser comunicador, así decirlo, transmisor de su palabra. Más que agradecidos estamos. Así que a Él reciba toda gloria, toda exaltación. Hemos seleccionado un verso dentro de toda la porción para poder edificar, construir lo que queremos comunicar como un tema central dentro de esta porción. Y es el capítulo 31, verso 21 del libro de Números. Mire qué dice esta porción. Póngame mucha atención. Dice, y dijo el Cohen, Eleazar, a los soldados que fueron a la guerra, este es el decreto de la Torá. Dice, este es el decreto que Hashem le ordenó a Moshe. Aquí viene el decreto. Ahora pasa el verso a describir cuál es el decreto. Oye bien lo que dice, un decreto. Dice, en cuanto a los utensilios de oro, oh, qué lindo, plata, cobre, hierro, estaño y plomo, cualquier utensilio que se emplea sobre el fuego, deben pasarlo por el fuego. Y así quedará puro. Escuchen la palabra, quedará puro. Pero se le debe sumergir en un nipe. Puro, o sea, ¿por qué purgar con fuego? Digo yo, estos utensilios. Bueno, purgarlo de algún vestigio de alimento que no fuera kosher. Pero el punto central aquí, lo que yo quiero hablar hoy de ustedes, es muy interesante, muy importante en la vida del creyente. Es un punto central. Yo creo que es muy mal entendido. Así que permítame iniciar el comentario y le hemos colocado como un título de guía para que nosotros entendamos qué queremos decir, la centralidad de lo que queremos comunicar en el día de hoy. Y es la necesidad de conservarnos apartados del mundo. Lo voy a repetir. La necesidad
de conservarnos apartados del mundo. Mis amados, necesitamos entender esto. Así que permítame iniciar. En esta parashá, en esta porción, se plantea un tema aparentemente, mire, sin trascendencia. Aparentemente, parece paradójico, pero no, usted va a ver que no es intrascendente, ¿no? Es donde el Cohen, el sacerdote judío Eleazar, que era el sacerdote o el sumo sacerdote de turno en ese momento, da instrucciones a los soldados sobre qué hacer con los utensilios utilizados durante la comida de la campaña militar contra Midian. La pregunta es, ¿qué hacer con ellos? Y dice aquí el texto, purificarlos con fuego e introducirlos, dice, en un mikveh, es decir, en un baño ritual. La pregunta mía que yo le hice al texto, esto no será una exageración. Aparentemente quizás sí. Pero por otro lado, lo que entendemos un poco más es esto, y yo le pido al Señor que le dé discernimiento. Usted puede entender esto espiritualmente hablando. Aquí no hay ninguna exageración. ¿Por qué el Señor nos está diciendo que estos utensilios, que quizás se contaminaron con una comida que no era kosher, o quizás fue, o no? Ahora, ¿qué puede esto enseñarnos a nosotros en el día de hoy? ¿Qué podemos escarbar, sacar de la Torá para aplicarlos a nuestra vida en el día de hoy? Es intrascendente y quizás es bien sabido que nosotros no estamos en ninguna guerra, ¿no? Bueno, quizás es una batalla, una lucha cada día de mejorarnos, ¿no? Pero no tenemos una guerra física, es lo que quiero decir. Así que la enseñanza central de todo esto, que quizás parece intrascendente, aparentemente, es la pureza. El Eterno quiere transmitir la idea de pureza, transmitirnos la idea de que nosotros debemos conservarnos conscientemente apartados. En otras palabras, ser kadoshim, ser santos. La palabra santo ha sido muy mal aplicada por mucho tiempo y que hemos perdido la vista del propósito original judío del término. Mucha gente ha pensado que la santidad tiene que ver con dejar de maquillarse, quizás dejar de ponerse un pantalón. Se han ido al extremo, ¿no? Lo cual es un prejuicio, ¿no? Israel no era la primera vez que guerreaba con otros pueblos en Canaán y ya había hecho contra enemigos que querían destruirlo. Esta era la vivencia, pero Moab es diferente. Moab no era uno de ellos. Moab, como vimos, ¿se acuerda? Aquí hay un énfasis especial en esta migración. Vimos a Pinjas, a Finés, quiso juntarse con Israel enviando a sus mujeres para que cohabitaran con los hombres judíos, iniciando así una contaminación carnal, mental y espiritual que hubiese contaminado al pueblo de Israel hasta el día de hoy. Pinjas se levanta y contrarresta este mal. Eso fue lo que estudiamos la sesión pasada. Pero Elohim, quien estaba a cargo y todavía está a cargo de la crecimiento, de la crianza de Israel, de su esposa, que somos todos nosotros, no iba a permitir que esto sucediera. Y esto era una trampa para corromper literalmente la mentalidad, el ADN, la idiosincrasia moral y espiritual de Israel desde el mismo principio de su vida. Por eso la orden de sumergir estos utensilios en el mikveh, o sea, en un baño ritual. Se nos ha acusado a nosotros los judíos por mucho tiempo, a Israel, de todo lo que uno puede imaginarse a lo largo de la historia occidental. El mundo occidental no entiende los principios que la Torá enseña. Muchas veces para nosotros que comenzamos a caminar en estos principios de la Torá, a veces estos principios son a veces contradictorios porque nosotros hemos crecido en una cultura totalmente diferente a la cultura de Israel.
nos han acusado de ser servidores del Satán, hasta de tomar y de beber sangre de niños cristianos para pesas, hasta de practicar brujería, hasta de causar la peste negra que vivió en la Edad Media, que fue producida por una pulga huésped en una rata. Aparte de los motivos espirituales, como ya usted sabe que esto es espiritual, hay motivos que contribuyen a ser válidos estos ataques, como está la tendencia judía de apartarse de sus vecinos, de los goín, por así decirlo, de los que no son judíos, de los gentiles, como usted sabe. Aquí tenemos por primera vez quizás en esta historia una de las razones por la cual el pueblo de Israel siempre se ha apartado de los demás pueblos. ¿Cuál es, Fernando? Explícame. Es que Elohim lo ha ordenado. Esto es uno de los principios más importantes en toda la escritura. Es el mismo Boré Olam que ha establecido que nosotros, como pueblo de Dios, como pueblo de Israel, su pueblo, nos apartemos. Ahora la pregunta es ¿por qué? El porqué de esta idea extraordinaria del Creador, el de conservarnos apartados, es para que nosotros no nos contaminemos en el punto de vista carnal, espiritual y mental que los goín llevan consigo. Y hay una carga muy fuerte en el mundo. No sé si usted ha notado que desde el principio de la creación podemos ver la separación de muchas cosas. Lo primero que el Eterno hace es que separa la luz de las tinieblas. El mar de arriba, las aguas de arriba, las aguas de abajo. Separa también las dos semillas en la tierra. El Señor siempre desde el principio ha establecido este principio extraordinario de separarse. Cuando nosotros decimos goín, estamos diciendo mucho más de una designación racial, para que usted me entienda. Estamos discriminando a nadie. Así cuando decimos judío también, el ser judío es una religión, un estilo de vida, básicamente, es decir, una elección religiosa. Cualquiera puede querer y llegar a ser judío por fe, por proponérselo, como nosotros lo llamamos, así como cualquiera, aún no judío de sangre, puede proponerse, como muchos de nosotros, que no somos judíos de sangre, pero nos hemos propuesto a llegar a ser por propia elección, también un idólatra, un goí por fe. Pero también, como muchos de nosotros hemos elegido también, ser judíos que caminan en la Torá. Por tanto, es importante tener siempre esto en mente cuando leemos nuestras parashot, ya que el concepto, los principios no cambian ni cambiarán nunca. Los principios eternos son eternos. Las leyes que Dios ha establecido permanecerán en todas las generaciones. Dice para todas las generaciones. Por tanto, las culturas, tanto la no judía, o sea, la goí, como la judía, son un conglomerado. ¿De qué? Es un conglomerado de varios elementos. Por ejemplo, el idioma, los puntos de vista, la cosmovisión, los valores, el modo de vivir, las costumbres, la religión. La diferencia de la cultura del pueblo de Israel y la cultura del mundo es bien sabida por todos nosotros. Es la única cultura, escúchenme muy bien, esto es muy importante, que ha sido revelada, mi amor. Es la única religión, formalmente hablando, en el mundo donde hay alrededor de 190 países que ha recibido una cultura revelada. Es bien sabido que todas las culturas del mundo son una manifestación del devenir, el proceso histórico de una deformación de un país específico. Pero del pueblo de Israel no, el pueblo de Israel es diferente. Su cultura fue revelada cuando la Torá, el Matán Torá, la recepción, la entrega de la Torá fue dada. Y ahí Dios comunicó la cultura de ese pueblo. Es por tanto que esta cultura no hay que añadirle nada. Esta cultura no hay que ponerle nada. Yo le llamo esto la matemática del Eterno. Ni restar ni sumar.
Solo nos resta obedecer su palabra, entrar en esa cultura, vivir en esa cultura. De eso trata esta porción de hoy, esta parte que hemos leído. Esta cultura se mantiene durante todo lo que una civilización dada permanece. Eso es lo que ha pasado con nuestro pueblo, que desde el Sinaí, bueno, diría yo desde los patriarcas, ha permanecido esta cultura de obediencia a los mandamientos, de obediencia a la Torá, de tener culturas, costumbres, valores, una visión del mundo, un idioma distintivo. Existe un gran historiador, es bueno citarlo aquí, le exhorto a usted a que pueda buscar su libro llamado La historia del pueblo judío. Es un escritor llamado Max Diamond. Es uno de los mejores historiadores. Para mí es el mejor libro de historia del pueblo judío. Por eso le exhorto a que lo busque, lo estudie, lo lea. Se llama el autor Max Diamond. En este libro de la historia del pueblo judío, él calcula que una civilización dura de entre 500 a 1000 años y que hubieron alrededor en la historia entre 20 a 30 civilizaciones en toda la historia. En nuestros días estamos presenciando el final de la civilización occidental, mientras que nosotros que somos latinos, vivimos en una civilización latinoamericana que ya tiene exactamente lo que este autor Diamond pronostica que termine: 500 años. Habiendo nacido, como todos sabemos, con el descubrimiento de América en el 1492, fecha que coincide con la expulsión de la civilización judía en España, país que jamás se recuperó de esta, yo diría así, de esta maldición. Esto es un patrón muy interesante. Todos los países que han despreciado a los judíos han decaído. Es impresionante, han decaído en su historia. Yo hubo un buen libro que se llama La caída de Jerusalén también, que trata de esto, de una cronología y menciona todos los pueblos que han albergado a judíos, que lo han denigrado, que lo han ultrajado, que lo han despojado. Y esas mismas civilizaciones que por mucho tiempo fueron potencias, cuando hicieron eso, disminuyeron. Todos nuestros hermanos que nos siguen, usted que está aquí escuchando, que formamos parte de ambas culturas, ya que todos nosotros formamos parte de estas dos culturas ahora, tanto de la latinoamericana como la de la occidental, y a la que estamos expuestos en demasía a través de los medios de comunicación, especialmente de la televisión y del cine, y ahora las redes sociales, mis amados, como Instagram, como Facebook. Ambas culturas, son goí las dos, latinoamericana y occidental, tienen factores intrínsecos que son parte de nuestro carácter. Quizás sin darnos cuenta de todo ello, pero no obstante, pertenecemos a estas dos culturas simultáneamente. Y esto tiene un gran precio en nuestra vida. Y este precio solo se puede pagar, solo se puede quebrantar, solo se puede romper cuando nosotros entramos en una mipé. Hablando espiritualmente, entramos en un baño ritual. Cuando nos sumergimos a los ojos del Eterno en esta purificación de la cultura, del sistema que todos nosotros hemos vivido por mucho tiempo. Tomemos un ejemplo, por favor, para que usted me entienda lo que quiero decir. Uno de los factores de la civilización, los valores de la civilización latinoamericana y la occidental, y comparándolo con los valores similares de la cultura judía, podemos ver un contraste muy marcado y muy fuerte. El valor cumbre de la civilización occidental moderna es el placer y la satisfacción de los sentidos, donde le damos importancia más al yo
a través de la riqueza y la búsqueda insaciable del poder. Es por eso que usted puede ver en los Estados Unidos y ya en todos los países, inclusive en el Medio Oriente, son culturas orientales. Ya hemos visto que se han sido infiltradas por este flagelo, digo yo, esta alma, este espíritu occidental. Entonces, como en Estados Unidos comenzaron a ellos a edificar edificios grandes y a crear un consumismo atroz, donde la comida, la bebida, o sea, el hedonismo, la diversión, el sexo indiscriminado y polígamo existe. Y frente a las opiniones de todo el mundo, inclusive me imagino de muchos creyentes, estamos en la raíz hebrea también, cristianos también, el valor máximo del judaísmo es totalmente contrario. El valor del judaísmo o de la fe judeo-cristiana, como se le llama, literalmente es la persecución de la santidad y de la Torá. Usted ve el contraste aquí. De eso el Señor está hablando en el día de hoy. Dios nos está haciendo un llamado a nosotros a poder migrar, mi amado, movernos de un nivel de pensamiento, de una estructura, de una visión del mundo diferente a la que realmente estamos nosotros destinados a vivir. Es la persecución del conocimiento de la Torá que nos lleva a la santidad, de practicar constantemente el dinero, practicar esta vida totalmente consagrada al Señor. No la persecución de la riqueza, no la persecución de Mamón, del dinero, del poder, del hedonismo, del placer, de la satisfacción constante de nuestros sentidos, sino de convertirnos en personas espirituales, personas apartadas, personas que persigan en sus vidas la Torá. El perseguir la Torá te delineará a ti inmediatamente a separarte del mundo. Por eso fue que Santiago en una ocasión dijo, no busquen las cosas del mundo, dice. No amen las cosas del mundo, no prefieran las cosas del mundo. No, él decía la vanagloria de la vida, el deseo de la carne. Usted puede ver, satisfacer tu carne, el yo, el ego. Y es esta persecución de riqueza, de poder, de satisfacción, totalmente. No, es contraria a la mentalidad hebrea, la mentalidad que Dios quiere comunicarnos a nosotros. Justamente son los judíos que se han apartado de la Torá, los que siguen el mismo valor de la civilización occidental. Inclusive hasta Israel ha permeado este flagelo. Inclusive lo podemos ver en nuestros movimientos. En el cristianismo ni se diga. En las raíces hebreas también está entrando esto. Inclusive hasta en el judaísmo. Por la precisa razón de lo que estamos describiendo y lo que se describe y se comunica en esta porción. Es porque se han contagiado de los valores occidentales. Se han dejado guiar y permear por la cultura occidental. Y en lugar de mantenerse apartados en su lugar, que era la razón de la orden que Eleazar de sumergir todo el mundo en fe, pensó y quiso comunicarnos a nosotros. Hasta hoy hay judíos que se han latinizado. Se han latinizado tanto que sus máximos valores son los mismos que sus vecinos latinoamericanos. Son la comida, la bebida, el sexo, es decir, el placer más bajo de la carne, el ego. Y es por eso que nos debe llevar nos debe venir a la mente hoy. Bueno, una porción que estudiamos hace un tiempo. Es la porción de Noé, donde pudimos notar
que se nos habla, si no me acuerdo, no, si no me equivoco, no es Noah, no, pero no sé, yo creo que no es Noah, pero si no me equivoco, pues es Noah, o quizá usted me podrá corroborarlo en sus notas después. Si es Noah, o no sé cuál es la porción exactamente, de donde habla de los 3 hijos de Sem, los 3 hijos perdón, de Noé. Bueno, puede ser la porción Noah, si no me equivoco. Donde ahí a cada uno de sus hijos, Dios decide comenzar la humanidad con sus 3 hijos. Pero estos 3 hijos representaban también, espiritualmente hablando, representaban los 3 niveles de vida en la tierra. 3 niveles, 3 manifestaciones. Por ejemplo, Can representaba la carne, la elección de la carne constantemente que nosotros tenemos. Igual que Jafet. Jafet representaba lo mental, el hombre mental, el hombre racional, el hombre que vive basado en la razón. Pero podemos ver que en el caso de Sem es totalmente diferente. Sem es la representación de los hombres que viven en el espíritu, que eligen vivir basado en el espíritu, apartados para satisfacer lo que el Eterno ha planteado, ha comunicado al mundo. Elohim no desea que no nos contaminemos ni con el valor máximo de la cultura occidental, que es la persecución del poder, del dinero, ni del valor máximo de la cultura latina, que es la diversión carnal. Él no quiere que nosotros persigamos esto. Y estas manifestaciones son solo apenas 2 valores, 2 civilizaciones que están permeando nuestro mundo, pero hay muchas más. Imagínese todos los valores, costumbres, mentalidades, puntos de vista que Elohim no desea que tú y yo imitemos. Un valor que he visto, lamentablemente, que ha permeado a muchos de los creyentes de las raíces hebreas y del cristianismo, que proviene de la cultura latina, que proviene de esta cultura que es muy chabacana, muy informal. Y es la falta de puntualidad y la falta de palabra. ¿Cree usted que Dios quiere que usted sea impuntual, que usted no dé palabra? Mencionándole un ejemplo nada más, que usted no pueda conservar su palabra, lo que usted ha prometido, lo que usted se ha comprometido. Esto es parte del latino. Y dependiendo del país, yo hablo desde mi país, desde República Dominicana. Un dominicano te dice a ti, nos vemos a las 7, por ejemplo, para que usted me entienda. Y es como él te está diciendo a las 8. Y muchas veces tú lo llamas, tú estás en el lugar a tiempo, como se planteó, y tú llamas a esa persona y dice, lo llamas a las 7:15, mira dónde tú estás, y a las 7, y él dice, no, ya yo estoy de camino. Oye, o sea, esa frase de camino es que va a llegar a las 8. Él todavía no se ha acicalado, todavía no se ha levantado. Él está todavía en su cama y recostado. Por ejemplo, aquí es así. Un dominicano, tú dices, a veces aquí es tan fuerte esta cultura que inclusive está en la iglesia, los pastores del cristianismo y en la raíz hebrea ponen una hora, por ejemplo, un estudio bíblico o una reunión de cualquier tema que se vaya a hablar en la congregación. Tiene que decir a una hora y media antes para que lleguen a la hora que él quiere. Por ejemplo, si él quiere que lleguen a las 8, él dice, bueno, es a las 7, porque él sabe que todo el mundo va a llegar a las 8. Eso ha entrado inclusive en nuestro pueblo, en nuestras congregaciones. Es contrario a la cultura hebrea, a la cultura oriental. A mí me asombra oír a un gran joven ahí en las redes sociales, no sé si lo ha oído, se llama Yokoi Kenji, donde él es colombiano japonés, y él tiene una charla muy interesante. Y en una de sus charlas él dijo en una ocasión que los japoneses son tan ordenados, tienen una cultura, son orientales, imagínense, igual que los judíos.
que un japonés sabe en un año que él se va a retrasar 5 minutos, 5 minutos, y él se lo dice. Mira, en un año quizá me pueda retrasar 1 minuto, 5 minutos. ¿Por qué? Porque la cultura es taxativa. Tienen palabra. Por ejemplo, si usted tiene una cita de negocios a las 7 y usted llega a las 7:10, ya usted no tiene cita. Ya la cita que usted tenía a las 7, ya a las 7:10, ya el que tiene un sentido de ser una persona que cumple con su palabra, ya usted perdió su cita, se va. Ya usted perdió la cita. Ya eso se canceló. Ya usted ya perdió esa oportunidad. No, usted no ha oído alguna ocasión que la Torá dice, hoy es el día aceptable. ¿No se acuerda usted que dice que Yeshua apareció en el tiempo señalado? Había un tiempo específico para la venida del Mesías. Él no vino 10 años después, 20 años después. No, ya en la Torá, desde el principio, desde la creación, ya esa cita estaba establecida y él vino y apareció a la misma hora que fue establecido desde antes de la fundación del mundo. Y que fue manifestado en Génesis 1:1. A los ojos de nuestro Creador, quien es extremadamente puntual, que es lo que estoy tratando de decir a usted. Un segundo es importante. Si usted le dice a Elohim o a un verdadero judío apartado, una persona que camina en la Torá, que va a estar a las 7, esto significa los ojos del Eterno a las 7. Yo no estoy diciendo a las 8, yo estoy diciendo a las 7. Este creyente está diciendo a las 7, no a las 8. Ni un segundo más, ni un segundo menos. Estoy citando la mente del Creador para que usted entienda qué es lo que significa ser santo de realmente. Tengo la importancia de este tema. Cuando yo estudié, en una ocasión me puse a estudiar, que me impactó una enseñanza de nuestro maestro llamada, cuando él nos enseñó, por los frutos lo conocerán. Eso a mí me siempre mucho tiempo me tenía intrigado. Y cuando yo hago un estudio del concepto de fruto, que es un término agrícola, que es una metáfora, cuando usted va a la palabra hebrea de esta palabra, es muy poderosa esta palabra. Y tiene que ver literalmente con el principio que estamos hablando en el día de hoy, que es la santidad, el de apartarse para él. Cuando desglosamos esta palabra, es la palabra hebrea pri. Esta palabra es muy interesante porque tiene 3 consonantes. El idioma hebreo es un idioma muy importante, muy particular, totalmente diferente a todos los idiomas que existen. Que tiene una carga espiritual muy profunda, vivencial para el hombre. Esta palabra pri comprende de 3 letras. Cuando una raíz, ya que pri es una raíz secundaria, tiene 3 consonantes, es como si fuera edificada por el Creador como un ser humano. ¿A qué me refiero? Bueno, un ser humano es el conjunto de un cuerpo y un soplo, un hombre interior. No podemos llamarle alma para que usted entienda. El alma. Tiene una parte física y una parte espiritual. Escúcheme muy bien. Así mismo el idioma hebreo, cuando está
en su anatomía de sus palabras. Está edificado como un hombre, así mismo. Cuando hay una consonante, cuando hay una palabra que tiene 3 consonantes, es como si fuera un hombre. Las 2 palabras de fuera son el cuerpo de la palabra. Y la letra que está en medio es el alma de la palabra, lo más importante, o lo que gobierna lo otro. Porque así mismo como el alma o lo trascendente gobierna lo natural, así mismo en las palabras hebreas, como tiene 3 consonantes, la palabra que está en el medio es la esencia que gobierna las 2 palabras del final, del medio. Y de eso que estamos hablando hoy, de ser sabio, de dar fruto. El que da fruto del reino es el que se ha apartado para Dios. Cuando usted estudia estas 2 palabras, estas 3 letras son interesantísimas. Una de las letras es la imagen de una mano, que significa obrar, las acciones que hacemos. Entonces, fruto tiene que ver con las acciones que usted hace, con las obras que usted hace. Por eso que Pablo dijo que fuimos destinados para buenas obras. Destinados, es lo que se espera de nosotros. Es lo que el Eterno está esperando que usted haga. Ah, no, que es una obra buena. Y me doy mis bombos y platillos y me exalto. No, eso fue lo que usted fue destinado a hacer. Es la obediencia a la Torah. ¿Qué son las obras buenas? Los mandamientos de Dios. No se queda ahí. Otra de las palabras que utiliza esta imagen de la palabra fruto es la boca. Es una boca. Es la palabra pei, la letra pei. Y la letra de la mano que simboliza una mano es yud. Entonces la pei significa boca, afilada. ¿Qué es la boca? ¿Qué representa eso? Lo que usted dice. ¿Por qué usted cree que hablar un chisme? ¿Por qué Dios le duele tanto y no quiere que nosotros como Kadoshim, como santos, no hablemos chisme, no digreguemos difamación, no mintamos, no salga ninguna palabra deshonesta en nuestras bocas, hiriente? Es porque la boca es el fruto tuyo, pero también tiene que ver con lo que me comprometo. Si me comprometo a algo, es mi fruto. Usted ve que esto no son cosas místicas y muy alejadas de la realidad vivencial de cada ser humano. Son cosas puntuales que hacemos todos los días. Nuestra obra, nuestras acciones y lo que juramos, decimos, hablamos. Es nuestro fruto, es la parte carnal, lo que se manifiesta en el exterior como tu cuerpo, lo visible. Pero es motivado por algo adentro. ¿Vio? ¿Qué lo motiva? La palabra de adentro de la palabra es resh, es la cabeza. Si tu cabeza es Mashiach, si tu centralidad es la Torá, si lo que tú estás manifestando fuera, o sea, en las acciones y lo que te compromete, lo que dices, lo que hablas, es producto de lo que tienes dentro. Usted no puede decir, ah, no, yo amo a Dios, yo sigo a Dios, yo estoy en la Torá, y usted no se aparta, no vive apartado para él, no es santo, no es común como todo el mundo. Usted no entra en la moda, usted no entra en los vientos que el mundo quiere llevarnos cada día más. Cada día más va aumentando este mal. Y nosotros como creyentes del Eterno no podemos dejarnos convencer, guiar, influenciar a ese camino. Lo oímos, lo vemos, pero no entramos en ese ritmo. Acuérdense, el Señor tiene un ritmo para nosotros. Por tanto, ¿cuál es tu cabeza? Yeshua, si Yeshua es tu cabeza, es tu maestro, tú debes hacer lo que él hacía, tú debes decir lo que él hacía. Tú no puedes hacer obras malas, no, debes hacer obras buenas, es la Torá. Tú tienes que moldear tu comportamiento a lo que él estableció, tus palabras, tus dichos, lo que te compromete, debes cumplirlo para que puedas demostrar que te está dando el fruto correcto. ¿Me está entendiendo? ¿Me está siguiendo? No debemos ser contagiados por las culturas circundantes. Debemos dar el fruto correcto del reino, porque la simiente que tenemos es incorruptible. Es la Torá, es lo que nos ha santificado, lo que nos santifica, lo que nos aparta,
Y el purificarnos es otro elemento unido a la santificación, al apartarnos de un autoexamen y una autodecisión de caminar en la Torah. Una vez contagiado de la única cultura que es Torah, de la cultura Kol Torah, o sea, de la voz de la Torah, es la única que va a ser válida para el Eterno. Aunque usted profese y diga, yo soy creyente, yo estoy en la raíz hebrea, no, es su actuación, es lo que haga, es la manifestación de esta purificación. Tomemos otro valor de la cultura latina. Es la mentira. Está fulano, está Fernando, llamamos por teléfono, está Fernando. Pregunta a alguien. No, salió cuando en realidad está ahí. Fernando está del otro lado haciendo señas para que el que cogió el teléfono, que tú lo estás induciendo a que mienta, diga que tú no estás. Por tanto, la mentira también es un antivalor, es un vicio de la cultura latina. Mentimos, bueno, una mentirita piadosa, dicen una mentirita blanca. No, mi amado, aunque sea blanca es una mentira. Esto es común en nuestros países. Y más delante del Eterno, que no tiene nada de permisible. La mentira va de la mano con la honradez, que es otro antivalor latino del que tenemos que huir. En la cultura judía, ambos valores son muy sólidos. En el único lugar que no me preocupo de contar el vuelo ni de ver si me hicieron bien la cuenta en un negocio es en un negocio judío, como las librerías judías. No hay necesidad de contar nada. Ahí usted no se va a preocupar de que le den de menos o que le den de más. Usted puede quedarse tranquilo porque serán honestos con usted. Pero en los países latinos no, ese no es el orden. Usted me está entendiendo lo que estoy tratando de comunicar. El valor que los gobierna a ellos en su interior es la honradez escrupulosa. Son judíos, son personas que han moldeado con valores específicos. Y es lo que el Eterno quiere que tú y yo incorporemos en nuestra vida. ¿Qué otros valores nos brinda el judaísmo? Escúchenme muy bien. El judaísmo escritural nos da, nos inserta, nos programa con valores, mi amado, que podemos incorporar a nuestra personalidad. Mire qué dice, mire. Dice Deuteronomio 10:12, valores que él quiere que tú y yo vivamos. Dice, y ahora, Israel, ¿qué pide Adonai de ti? Escuche, ¿qué pide? Hay mucha gente que no sabe que el Eterno exige, pide algo de nosotros. Eso aparece, esa palabra, esa pregunta, 2 veces en la Torá. Y en los 2 lugares que sale son 7 principios bien marcados de nuestro carácter. Y aquí dice, ¿qué pide Adonai Israel de ti? Dice, solo que tengas temor de Adonai. Que tengas temor de tu Elohim Adonai. Irat Hashamaim en hebreo. Que camines en sus caminos. Que lo ames con todo tu corazón. Y que le sirva con todo tu esfuerzo. Ahora la pregunta es, ¿qué significa esto? Son unos valores muy importantes que debemos nosotros llenarnos hoy, aprenderlos hoy, insertarlos en nuestra vida. ¿Qué se hace con esto? Bueno,
Siempre decimos que debemos comenzar con los 10 palabras, los 10 mandamientos. Eso está en Éxodo, que estudiamos en 20, del verso 2 al 17. ¿Estás teniendo como único Elohim al Elohim de Israel? ¿Ese es tu Dios realmente? ¿O estás reconociendo a otro Dios o otra religión? ¿Estás conservando algo en tu casa de alguien de tu familia que sea una representación de la deidad? Estampillas, fotos, lo que sea, medallitas. ¿Estás cuidando de dejar de trabajar una hora media hora antes del comienzo del Shabbat? Cada semana te preocupan tus padres, los honras. ¿Estás hablando algún día de conocerlo y entenderlo a él? ¿Realmente estás siendo fiel a tu esposo, a tu esposa? ¿Realmente eres fiel? Yo he notado, lamentablemente, por mucho tiempo he dado muchas charlas y conferencias en universidades, en congregaciones, en todos los lugares que he podido ir del matrimonio, en hogares particulares, muchos hogares, familias, matrimonios en disolución. Y de 6 de 10 matrimonios cristianos, escuchen muy bien, 6 están divorciados y 4 están luchando muy fuerte para mantenerse. Casi entra en el estadístico. Eso está pasando. Esto es un fiel a su esposo, su esposa. Estás mintiendo, estás robando, estás codiciando. Estás hablando mal de alguien. Estás envidiando lo que los demás tienen. Su casa, su esposo, su automóvil. Escúcheme. Esto es lo que es vivir apartado. De eso estaba hablando esta porción. Sumérgeme los utensilios en el mikveh, o sea, purifícalos. Dios nos está diciendo hoy, debemos entrar en una purificación. Por otro lado, si estás cumpliendo, aunque sea algunos de estos mandamientos y tratando de cumplir los demás, estás en posición de llegar a ser apartado para Dios. Porque es en la obediencia a los mitzvot que te santifica. Así como el Eterno es santo, Él desea que a través de la obediencia a los mandamientos tú eres santo. La santidad no es un halo o un ambiente que viene del exterior a tu vida y te llena y tú eres santo. No, eso no es santidad. Santidad es obedecer los mandamientos de Dios. Esto hace que estés, escúchame muy bien, en la posición correcta para recibir las bendiciones, pero sobre todo también, aparte de las bendiciones, la protección de tu casa, de tu familia, de tu negocio, de tu vida. El Eterno le agrada a ese tipo de personas que acceden voluntariamente a obedecer su palabra, que han entendido, que lo han conocido, que han internalizado profundamente lo que Él quiere para ellos. Es por tanto que hoy es un llamado. Escúcheme, estamos terminando. Esto es un llamado urgente a la pureza. Debemos salirnos de la situación quizás que estamos viviendo por default, mi amado, por costumbre. Decimos lo mismo, hacemos lo mismo, repetimos constantemente los mismos patrones. Pero ahora nosotros estamos siendo llamados en este día a cambiar de posición, a movernos para serle agradables a Él y recibir también, luego de que lo principal, que es agradarle a Él, que Él reciba gloria, honra por lo que hacemos. Nosotros en ese mismo espíritu, en esa misma dimensión, también comencemos a recibir su favor, a recibir sus bendiciones, a recibir su protección, a recibir su cuidado, a recibir que la supervisión divina pueda fluir sobre nosotros, que su mazal, que su rostro brille sobre nosotros, que es la intención divina. Debemos tomar estos utensilios, son una tipificación, yo diría, de nosotros, de oro, de plata, de cobre, de estaño, y sumergirlo en el mikveh.
¿Está dispuesto usted a sumergirse, a entrar en esas aguas y ser puro? A sincerarse, mi amado, a dejar el autoengaño, a dejar el delirio, a dejar las justificaciones y poder asumir este llamado que el Señor nos está haciendo. Y poder entonces ser un instrumento útil, apartado y puro para Él. Que Él reciba gloria. Y que el contagio ya no sea posible. Porque hemos sido adentrados o nos hemos adentrado en esas aguas de pureza. Y esas aguas de pureza, ¿usted sabe qué es, mi hermano? Es la Torá. Es vivir lo que usted aprende. Es hacer tajantemente, libremente, vivazmente la Torá. Mis amados, gracias. Yo creo que este tiempo ha sido hermoso. Espero que haya sido de bendición para toda su vida. Que el Eterno los bendiga y los guarde y que haga resplandecer su rostro sobre todos ustedes. Que tengan un Shabbat Shalom, mis amados. Shalom.